Muy buenos días, muchas bendiciones a mi querida familia de la Iglesia Sin Paredes y a cada amigo y amiga que se conecta con nosotros cada mañana para estar a solas con Dios. Soy tu amiga Lizenit Polanco y hoy aquí estamos de pie, contentos, agradecidos al Señor, porque el Señor puede convertir 3 horas de sueño en 8 horas. Agradezco a Dios por la manera en que me ha traído de vuelta a mi casa. Así como llevó al pueblo de Israel como el águila sobrevuela sus polluelos y los lleva altos hasta su nido, así el Señor me ha llevado sobre sus alas y me ha traído de vuelta a mi hermosa isla de Puerto Rico con mi familia. Agradezco a Dios sus cuidados, aunque fue un viaje larguísimo. Fue un día de estar 24 horas despierto, básicamente, pero pude regresar y aún cuando he dormido 3 horas, el Señor me ha despertado y le dije: Señor, en tus manos está el próximo tema. Si es tu voluntad que yo me conecte contigo y con esta iglesia hermosa, tú me vas a despertar. Y fiel es Dios, que a ese momento exacto supo despertarme y yo poder ver este hermoso amanecer y poder sentir la presencia de Dios reposando sobre mi corazón, sobre mi mente, sobre mi casa. Volví a ver ese cielo hermoso que he visto por los pasados días, donde el Señor habla a través de un hermoso amanecer. Así que buenos días a todos y que la presencia de Dios esté en cada uno de sus hogares y esté en cada uno de sus corazones. Comparto con ustedes los últimos versículos del Salmo 39, que fue el salmo que dejamos la última vez que nos reunimos, y nos dice así: el hombre es una sombra que pasa. Salmos 39, 6. El hombre es una sombra que pasa, en vano se afana, amontona riquezas sin saber para quién. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza se halla en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudezco, no abro mi boca, porque tú eres el que actúa. Quita de mí tu plaga, por los golpes de tu mano estoy consumido. Castigando su pecado, enmiendas al hombre y consumes como polilla su belleza. Ciertamente, solo un soplo es todo el hombre. Señor, oye mi clamor y escucha, oye mi oración y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque ante ti soy peregrino y advenedizo, como todos mis padres. Desvía tu mirada de mí, para que tome aliento antes que vaya y perezca. Hoy tendremos la oportunidad de ver cómo la mirada de Dios puede ser algo que tú busques o es algo a lo que tú le temas. Que hoy podamos buscar esa mirada de Dios y saber que en esa mirada hay perdón, hay misericordia y hay paz. Que en esa mirada no tienes que huir, sino que puedes esperar. Qué lindo es poder poner la mente en la promesa del Señor y saber que es una promesa fiel. Para ti hoy, buenos días.
quiero agradecer a todos mis hermanos que estuvieron enviando sus mensajes desde ayer, que no pudimos hacer la transmisión, pues a la hora de hacer la transmisión estábamos bajando equipajes y haciendo todos los preparativos para poder regresar a Puerto Rico, así que tuvimos que hacer un viaje de 3 horas para poder llegar al lugar donde yo estaba en Knoxville hasta Nashville, donde estaba mi aeropuerto. Así que teníamos que también, para colmo, viajar mucho, más llegar 2 horas antes. Así que tuvimos que madrugar y poder llegar al lugar y hacer todos los preparativos. Ya ustedes saben que ahora en los aeropuertos hay sus restricciones y sus cuidados y someterse a todas estas cositas que hay que hacerlas, no solamente saliendo, sino también llegando. Ayer pues llegamos finalmente a las 12:20 de la noche a Puerto Rico, de la madrugada, mejor dicho, de la mañana. Y bueno, también tuvimos que pasar por un proceso de escrutinio, pero gracias a Dios, aunque fue un viaje larguísimo de muchas horas, tanto en carro como en avión, y más las esperas en los aeropuertos, aquí estamos. Solamente puedo dar gracias y decir que la mano de Dios ha estado conmigo, al igual que ha estado con ustedes, confiando que ayer ustedes hayan tenido un momento de reflexión con Dios a solas. Ayer sí tuvieron a solitas con Dios y esperamos que la manera en que ustedes y Dios se conectaron ayer haya sido de mucha bendición, hayan recibido ese maná no a través de nadie, sino a través de la palabra, porque la palabra es nuestra fuente poderosa de poder conectarnos con Dios, no solamente con la palabra, sino también a través de la oración. Así que le damos las gracias al Señor por toda esa bendición. Quiero tener hoy un momento de cántico. Quisiera alabar a Dios, y es con un canto que está en nuestro himnario. Yo sé que todos lo conocen, que tiene que ver con el poder de Dios. Y es el himno 18 en el himnario viejo. Dice: suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Y luego, después que cantemos por lo menos 2 estrofitas, yo quiero que podamos cantar ese himno que habla acerca de la majestad de Dios, que es el himno 70 en el himnario viejo, ¿ve? Que dice: santo, santo, santo. Es el momento de poder darle esa gloria a Dios y reconocer su grandeza. Vamos a cantar: suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Imaginándonos que estamos ahí en el Sinaí frente al monte y le alabamos al Señor. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo va el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyen leche y miel, abundancia esparcen y solas, voces en los pueblos, goces de Israel, y a la tierra
hermoso poder cantar un cántico al Señor, reconociendo la grandeza, el poder, la honra, la gloria, y que ese cántico que se escuchó en Belén, que ya se acerca la Navidad, se puede escuchar en nuestros corazones hoy. Ese cántico que dice: gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria sí cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Vamos a cantar el 70 que dice: Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas en trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran, tú creas y eres y has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, ángelo humano, tu faz no puede ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro, puro es tu amor perfecto es tu poder. Qué hermoso que podamos reconocer la grandeza de Dios y el poder. Hay momentos que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, nos trae un gozo, pero hay momentos que la presencia de Dios trae un recogimiento espiritual, una grandeza, el saber que adoramos a un Dios soberano, un Dios maravilloso, un Dios poderoso. De ese Dios queremos tener hoy la conciencia clara, que nosotros no solamente adoramos a un Dios al que le podemos hablar como un amigo. Hay momentos que tenemos que reconocer que si amigo es el gran yo soy. Oramos al Señor en esta hora. Padre Santo, en esta hora, después de reconocer tu grandeza, alabarte, Señor, y saber que estás aquí, queremos recibir tu bendición. De todas las partes del mundo, aquí nos hemos reunido, Señor. Desde diferentes horarios, diferentes camas, diferentes casas, diferentes, Señor, lugares. Hoy tu pueblo se ha levantado temprano para buscar tu rostro nuevamente. Levanta tus manos, ponlas sobre nuestras cabezas y bendícenos hoy. Gracias por la bendición de tu presencia, pero queremos recibir la bendición que has preparado para nosotros hoy. Y que hoy, que es día de preparación, podamos hacer ese preparativo para nosotros recibirte en nuestras casas y recibir esa bendición especial de sábado que tú has asignado para cada uno de tus hijos que cumplen el mandamiento. Gracias, Señor, porque estoy de pie y porque estamos aquí para ser bendecidos y bendecir.
Que tu presencia marque la diferencia. Que el Espíritu Santo sea nuestro maestro y nos lleve, oh Dios, paso a paso a la luz y a la verdad. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmos 39, versículo 6 en adelante dice: el hombre es una sombra que pasa y en vano se afana. Así es, esta es la locura de la vida, que nos fajamos tanto y nos afanamos tanto por comprar cosas, por resolver situaciones, por ir al trabajo. Óyeme, a veces nosotros llevamos un afán, nosotros estamos metidos en un tren que va en una velocidad tan loca. Y ¿sabes qué? Somos como una sombra que pasa. Así es esto. Hoy estamos aquí. Usted sabe cuánta gente anoche se acostó con planes para el día de hoy y no levantó, no despertó de su cama. ¿Cuántos anoches iban a alta velocidad para llegar temprano a su casa y no llegó? Se afanó tanto, le rebasó a tantos carros para llegar rápido a su casa y lo que pasó fue que encontró la muerte en un accidente por el exceso de velocidad. ¿Usted sabe cuántas agendas se quedaron hoy sin cumplir en la vida de tanta gente? Y estaba sencillamente afanado por el día de hoy y no le llegó. Entonces estamos viendo que bien dice la palabra, que el hombre es una sombra que pasa y que en vano se afana y amontona riqueza sin saber para quién. Así es esto. Y están las cuentas de banco llenas. Y mucha gente ni viaja, ni quiere gastar, ni nada, ni comparte, ni le da a nadie nada. Y amontona riqueza y no sabe quién la va a recibir. Ni sabe quién la va a recibir porque ni testamento ha dejado. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza se halla en ti. Mire, esa expresión usted me la va a subrayar ahí. Mi esperanza se halla en ti. ¿Qué esperaré? ¿Qué usted puede esperar del mundo? ¿Qué usted espera de usted mismo? Porque no es del mundo. ¿Qué usted espera de usted mismo? ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene de usted? ¿De cuántas cosas usted puede hacer y deshacer? Mira, mi esperanza se halla en ti. Y ahora mira de lo que Él pide que lo libre. En salmos anteriores hemos visto: líbrame de mis enemigos, de aquellos que me quieren hacer daño, líbrame de aquellos que me persiguen, líbrame de aquellos de los que hablan mal y hacen mentiras. Pero mira de lo que hoy, porque el Salmo 39 no está hablando de un enemigo externo. Salmo 39 está hablando del enemigo que llevamos adentro, que se llama pecado. De ese del enemigo del que está hablando Salmo 39 y del que tú realmente te tienes que preocupar. Porque de los enemigos externos, de eso se encarga el Señor. De los que te persiguen, de los que te quieren hacer daño, de los que te hostigan en el trabajo, de los que no te dejan en paz en tu familia. No, de esos enemigos, de esos el Señor se encarga. Pero de los que tú tienes que hacer frente, es el que llevas adentro, que se llama pecado. Y aquí dice: líbrame de todas mis transgresiones. Porque usted sabe lo que hace el pecado, que nos pone en escarnio delante de los insensatos. Imagínense nosotros, hijos de Dios, no pudiendo dominar el pecado que se levanta dentro de nosotros, somos burla para el mundo. Porque el mundo termina diciendo: ¿y eso que, hijo? ¿Y eso que es cristiano? ¿Y eso que busca a Dios? ¿Y eso que dice que le cree a Dios? Nosotros nos convertimos en una burla. Dice aquí: enmudezco, no abro mi boca, porque tú eres el que actúa. El día anterior, no puedo decir que ayer, ¿verdad? El viernes no, pero el jueves, el miércoles estuvimos hablando el problema de guardar silencio. Que no siempre guardar silencio es provechoso. Porque a veces cuando guardamos silencio de lo bueno y de lo malo, no confesamos, no nos abrimos, no decimos las cosas y eso nos corrompe. Y hablamos de que el silencio nos corrompe.
Y aquí dice, ahora él dice en el verso 9, enmudezco, no abro mi boca porque tú eres el que actúa. Quita de mí tu plaga, por los golpes de tu mano estoy consumido. Él dice, mira, no me atrevo ni a hablar ni decir nada porque yo sé que tú me estás oprimiendo. ¿Por qué dice David que tú, que le quite la plaga porque los golpes de tu mano estoy consumido? Porque David sabe que cuando uno peca, que cuando él está en pecado, la mano de Dios se hace pesada sobre nosotros. Y qué bueno que es así. Porque imagínense ustedes, si nosotros pecáramos y Dios no pusiera un peso en nuestra conciencia. Bueno, es poniendo el peso en la conciencia y seguimos pecando. Imagínense si Dios no pone un peso sobre nuestra conciencia cada vez que pecáramos. Bueno, nunca saldríamos del pecado porque el pecado nos va a gustar cada día más y vamos a sentir, en vez de pesar, placer. Se parecen las palabras, pero son completamente diferentes. Una cosa es sentir pesar y otra cosa es sentir placer. Si nosotros no sintiéramos esa mano, ese golpe de la mano de Dios en nuestra conciencia, señores, pecar sería un disfrute. Jamás saliéramos de aquí. Y cuando hay dos tipos de pesares, ¿ve? Pero estamos aquí hablando del pesar del alma que sentimos, no por lo que alguien nos hace, sino por lo que nosotros mismos hemos hecho en contra de Dios. Porque cuando nosotros pecamos, a la primera persona que ofendemos no es a la persona a la que le hicimos el agravio, sino a Dios. Porque el pecado nos separa de Dios. Y dice aquí que quita de mí tu plaga por los golpes de tu mano. Él está pidiendo a Dios, Señor, si tu mano no se quita, yo voy a ser consumido. Porque él se sentía que se estaba agravando. En el versículo, por ejemplo, en el 2 y el 3 decía, enmudecí, guardé silencio, me callé aún acerca de lo bueno y mi dolor se agravó, se enardeció mi corazón dentro de mí, se encendió fuego en mi meditación y proferí con mi lengua. Estaba hablando que él se sentía consumido por el pecado. Y ahora dice él aquí, castigando su pecado, enmiendas al hombre. Esa es una gran verdad. Así se enmienda al hombre. ¿Cómo se corrige al hombre? Mire, castigando el pecado. Consumes y consumes como polilla su belleza. Ciertamente solo un soplo es todo el hombre. Así somos. Usted sopló. Mira, Dios sopla y nosotros desaparecemos. Y Dios sopla y nosotros aparecemos, porque esto es así. Y entonces, ¿cómo Dios enmienda al hombre? Pues, señores, solamente castigando el pecado, sintiendo este dolor. Y este dolor, cuando nosotros cometemos un pecado, esta inquietud, este dolor, este pesar que nos cae, no es malo. No es malo. Y mucha gente hoy en día, como ahora está la doctrina del perdón y del amor, muchas personas, ahora hay una nueva doctrina que es la que se está predicando, que Dios no quiere que tú te sientas culpable por tus acciones, porque de nuestros pecados aprendemos. Sí, esa parte es seria. Nosotros aprendemos a no repetirlo, pero no pecando es que nos salvamos. No es pecando que nos salvamos. Hay gente que dice que tenemos que pecar para que la gracia abunde. Y usa el versículo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, sí, Señor, pero eso no significa. Eso lo que significa es que cuando el hombre pecó, Dios, más grande es la gracia que el pecado. Pero eso no significa que la gracia aumenta cuando aumenta el pecado. No. Dios... Este dolor es necesario. Hay muchas congregaciones hoy en día que predican que tú te tienes que liberar del sentimiento de culpa porque es dañino. Bueno, cuando el sentimiento de culpa por algo que tú no has hecho y te están haciendo creer que sí, esa culpa es dañina. Pero que tú tengas sentimiento de culpa por algo que hiciste y tú te sientas incómodo, tú te sientas mal, eso no está malo. Eso es correcto porque esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros a sentirnos constritos, culpables y aceptar esa responsabilidad de decir, yo tengo que cambiar. Esto no puede continuar así. Yo no puedo seguir jugando estas dos vidas que estoy jugando.
ese sentimiento de culpa es muy beneficioso porque es el que nos lleva a la confesión y al arrepentimiento. Por eso dice el versículo 12, Señor, oye mi oración y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque ante ti soy peregrino y advenedizo. Mira lo que le pide a Dios, que no guardara silencio. A veces uno quiere que Dios guarde silencio y Él está diciendo, no, Señor, no guardes silencio. Háblame, dime. No te calles ante mis lágrimas. Tú me estás viendo sufrir. No te calles ante mis lágrimas. ¿Ok? Es lo que le está diciendo a David, a Dios, no guarde silencio. Pero este versículo 13 es muy interesante, por cierto, que dice, desvía tu mirada de mí para que tome aliento antes que vaya y perezca. Esto sí es curioso, porque en todos los salmos anteriores, Él está diciendo, Señor, mírame, escúchame, no me ignores, atiende mi clamor, mira cómo me persiguen, abre tus ojos. Fíjate que cuando tú estás haciendo las cosas correctas delante de los ojos de Dios y tú sientes que hay una mano que te oprime, tú le estás pidiendo a Dios, Señor, mira, no te hagas el ciego, ni el sordo, ni el mudo. Abre los ojos, mira lo que me está pasando, mírame donde estoy, sácame de aquí, ¿ok? Pero en este momento, David pide algo que es una petición que quizás está en contra de la retórica que siempre hacemos en nuestras oraciones. Está diciendo, desvía tu mirada de mí. ¿Sabes qué? Quítame el ojo de encima. ¿Por qué él está diciendo esto? Porque él siente que el ojo que lo está mirando ahora es un ojo consumidor. Es un ojo de fuego, no es un ojo de misericordia. Él está viendo un ojo de fuego, como el Señor le está escudriñando con ese fuego, consumiendo el pecado que hay en su carne, como esa mirada, de esas miradas que usted quisiera que nadie los mirara, que usted le dice, ay, no me mires así, ay, quítame los ojos de encima, que siento que me estás desnudando, me estás quitando la ropa, no me mires así. A esas miradas nosotros le huimos, son esas miradas penetrantes que parece que te están leyendo el pensamiento, no, esa mirada uno no la quiere. Y esa es la mirada que sentía David, esa mirada de Dios, no como que te estoy cuidando, tranquilo, no estás solo, te estoy cuidando, no era esa mirada. Para que usted vea cómo la mirada de Dios, al igual que la mirada de uno, cambia. Hay miradas que tú quieres llamar la atención. Y es más, por eso muchos niños se portan mal, porque quieren llamar la atención de sus padres. Y nosotros, hay miradas de Dios que las queremos y hay miradas de Dios a las que le huimos. Y a la mirada de Dios que le huimos es a esa en la que sabemos que Dios está leyendo nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Y Él le dice, mira, desvía tu mirada para que yo tome un aliento. Es para que yo me tome un break. Interesante, por demás interesante esta presentación de la palabra, para que usted vea que lo mismo que usted siente, ha sentido David, usted y los personajes bíblicos no hay ninguna diferencia, sencillamente los años de diferencia y las épocas, pero la manera en que nos comportamos y la manera en que hablamos a Dios es igual. Lo mismo que le sintió David hace muchos años, miles de años atrás, igual que nosotros. Somos humanos igual y tenemos las mismas maneras de reaccionar. Así que no sé cómo tú sientes la mirada de Dios hoy. Si es una mirada que tú estás buscando o es una mirada a la que tú le estás huyendo. Pero si hoy tú sientes dolor por el pecado, por un error que cometiste, por un desliz que hiciste, por una toma de decisión equivocada, si tú te sientes incómodo con eso y sientes que esa mirada de Dios te está llegando en fuego a tu vida, mire, es el tiempo entonces de confesar y no callar. Y hablarle a Dios la verdad y decirle a Dios como una carta abierta, no como decir, Señor, tú sabes, mira, yo no me atrevo a decirte lo que es, pero tú lo sabes. No, así no se ora. Se ora diciendo lo que no quisiéramos decir. A eso se le llama confesión. Confesión es decir aquello que ni quisiéramos ni pensar, ni volver a pensar, ni recordarlo. Pero cuando tú confiesas como el que declara en una corte y le dice a la corte, ok,
¿Cómo fueron los hechos? Y allá va la persona y dice, bueno, a tal hora yo estaba en tal lugar, vi tal cosa, hice esto, esto, esto y esto. Eso se llama, usted tuvo que hacer un relato de los hechos. Cuando usted confiesa a Dios, usted tiene que hacer un relato de los hechos. Señor, me encontraba en tal lugar. Y usted me va a decir, pero es que el Señor no necesita eso. Porque él vio todo. Es que, perdóname, la confesión no es para tú darle información a Dios que no sabe. Perdóname, la confesión no es para eso. La confesión es para que tu corazón se sienta humillado y contrito y avergonzado por lo que se hizo. Para eso es la confesión. La confesión a un sacerdote o a un cura es para darle información que él no sabe. Pero como Dios no nos mandó a confesarnos delante de los hombres, sino mandó a confesarnos delante de Dios, Dios sabe lo que hicimos, pero la confesión no es para informarle a Él. Es para que nosotros saquemos del interior de nuestro corazón esa vergüenza que nos da poder decir cuáles fueron los hechos y nosotros sacar afuera de nosotros, sacar a la luz eso que nos está perturbando y entregarlo a Dios. Eso es la razón de la confesión. Así que agradecemos a Dios por el Salmo 39 que nos lleva a un arrepentimiento genuino. Vayamos pues al libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 16 al 25, que son los que vamos a estar tocando en la mañana de hoy. En la última media hora que nos queda, permítanme un momentito. Quiero agradecer a Mili, que nos acaba de dejar un mensaje, señores, muy alentador. Dice que quiero dejarles saber que mi sobrina Briana, por la que hemos estado orando, no tuvo que tener cirugía para su ojo, a pesar de tener el COVID y ser una niña muy enferma. Está bien, Dios es grande y bueno. Gracias a todos por sus oraciones. Gracias, Mili. Definitivamente en mi viaje, allá en el tiempo que estaba en los aeropuertos, dediqué tiempo para orar, para leer sus peticiones. Me alegro mucho. Estamos obrando por Brianita, que el Señor, ¿verdad? Siendo una niña, tiene tantas condiciones, una condición muy, muy difícil, pero confiamos en el Señor, que el Señor siga haciendo su obra. Gracias, gracias, Mili. Vamos a Éxodo capítulo 19. De los versos 16 en adelante estábamos viendo las especificaciones que Dios le dio a Moisés que el pueblo debía seguir para cuando se acercaran al monte Sinaí, que el Señor se iba a dar a conocer. Y yo estuve hablando acerca de cómo Dios se había dado a conocer al pueblo de Israel, pero no de una manera audible, sí de alguna manera visible se veía, pero era una visibilidad pasiva. ¿Por qué? Porque cuando el Señor se apareció por primera vez, el pueblo en Egipto no veía a Dios, solamente veía a Moisés y Aarón utilizando la vara para hacer cosas terribles o maravillosas. Ellos vieron la presencia de Dios por primera vez cuando salieron aquella noche, que Dios apareció en una columna de nube, de fuego, que los iluminó y durante el día se transformaba en una nube para protegerlos. Ellos así veían la presencia de Dios. Sin embargo, con una manifestación tan grande, es decir, que si nosotros tuviéramos ahora mismo poder decir esa antorcha que está ahí, esa encendida que está en el cielo, esa es la manifestación de Dios, la presencia de Dios. Con todo eso nosotros quizás, pienso yo, nosotros temeríamos a Dios. Pero Dios aparece cada mañana en una puesta de sol y cierra en una puesta de sol, y con todas las manifestaciones de cuidados que Dios tiene con nosotros nos olvidamos. Es que verdaderamente pudiéramos decir que el pueblo de Israel no tenía excusas
Mira, ni el pueblo de Israel ni nosotros tenemos excusa para dudar de la presencia de Dios o quejarnos tal como lo hicieron ellos. Con todo esto, Dios se dio cuenta que el pueblo necesitaba tener una idea un poquito más profunda de quién era Dios. Por eso, aunque en manera pasiva Dios se movía en la columna y en la nube, cuando llegaron al Sinaí, Dios le dijo, no, ahora el pueblo me va a escuchar y va a ver que esa representación pasiva de una nube cubriéndolos durante el día, creando una sombra sobre ellos, o esta luz, este fuego que aparece de noche para alumbrarlos y calentarlos, no es solamente una manifestación de la naturaleza. No, esta es mi presencia. Pero el Señor quiso hacer que esa presencia fuera más audible y más visible. Y le pidió unos preparativos al pueblo y fue interesante, como estuviéramos viendo el miércoles, que Dios dio en unas cosas específicas. Durante 2 días antes, debían estar limpiando su mente, limpiando su ropa, preparándose. Los hombres no podían acercarse a tener sexualidad con sus esposas, tema que voy a tocar posteriormente, que eso está en el versículo 25, porque Dios, en el capítulo 19, verso 15, ¿por qué Dios prohibió qué relación hay entre una cosa y la otra? Porque si el pueblo se iba a presentar ante Dios, es decir, los hombres no podían tener sexo 2 días antes con su esposa, porque ellos se iban a presentar a Dios en el día tercero. De eso hablamos el miércoles, pero yo voy a estar tocando el tema con más profundidad posteriormente. Ya quizás para la semana que viene tocaremos el tema con más detalle. Y entonces vimos cómo el pueblo tenía que tener sus vestidos limpios, es decir, sus ropas, no solamente sus cuerpos internos, su mente y su espíritu tenían que estar consagrándose a Dios, no tenían que hacer ningún trabajo, era como si tuvieran 2 días de sábado, ¿ok? En la que iban a buscar meditación de Dios, porque ese tercer día iban a pararse, todo el mundo iba a salir de sus casetas e iba a rodear el monte, se iba a parar frente al monte Sinaí con todos sus hijos, con las ropas limpias, y hablamos de cómo nosotros nos debemos presentar ante la presencia de Dios, que esta nueva manera moderna en que la gente va a la casa de Dios como si fuera, Señor, para la playa. Literalmente como si fueran para la playa, como si fueran para un parque, como si fueran a limpiar la casa. Y estamos viendo que cómo Dios comienza a preparar a un pueblo, comienza a darle unas maneras específicas. Uno dice, pero ¿por qué tantas restricciones? Porque, señores, la presencia de Dios no es cualquier cosa. Y una cosa es que Dios nos ha permitido verlo. Dios sabe descender a nuestro nivel y nos da la oportunidad de verlo como un amigo, verlo como un papá, verlo como una mamá, verlo como un esposo, verlo como un vecino. Pero yo quiero decirte que estas son las manifestaciones de misericordia de Dios. Pero Dios también quiere que tú conozcas su carácter de justicia. Y de esto la gente no quiere hablar, porque la gente no quiere hablar de cómo Dios tiene un lado de justicia tan perfecto como su lado de misericordia. Y hoy el evangelio es: Dios es amor, Dios es paz, no importa lo que tú hagas, Dios te ama. Tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes elegir tu sexualidad, tú puedes vivir como te dé la gana, porque Dios te ama y Dios te va a salvar así, porque nosotros somos salvos por gracia. Perdóname, nosotros somos salvos por gracia porque gracia es la misericordia de Dios, pero la gracia de Dios se acepta por fe. Y Santiago dice que la fe obra. Así que hay 3 cosas muy importantes: la gracia que recibimos, la fe con la que la aceptamos y la vida de testimonio con la que la manifestamos. Porque la gracia no se recibe y se guarda en un bolsillo. La gracia se acepta por fe y la fe se manifiesta en obras que van en armonía con el mandamiento de Dios. Ese es el mensaje realmente que está dando la palabra de Dios, y no este evangelio barato que tú la puedes sacar que tú le echas ¿te acuerdas de las bolitas que sacábamos y la sorpresita que sacábamos con una peseta?
o con una moneda, ¿verdad? Peseta se le llama aquí en Puerto Rico, 25 centavos, 5 centavos, y le dabas vuelta y te sacaba una sorpresita. O sea, la gracia no se compra con una sorpresita que salía en una cajita, ¿ok? Estamos hablando que esto es poder de Dios. Y Dios le quería decir al pueblo, ustedes van a conocer que yo soy algo más de que alguien que trae ranas y piojos. Y no. Ustedes van a ver la grandeza mía. Yo me voy a dar a conocer. Pero para ustedes estar delante de mi presencia, en mi poder, ustedes tienen que estar limpios en la mente, limpios en el cuerpo, limpios en el corazón, limpios en la ropa, ¿ok? Ante mí tú no te vas a poner cualquier ropita, ¿eh? Tú te vas a poner una ropa limpia y tú vas a estar bien puesto. Óyeme, aprende esto y sal de ese evangelio barato y conformista que se está predicando hoy para que tú conozcas a un Dios grande. Y mire cómo Dios, más le dijo a Moisés, mira ahí, al tercer día cuando amaneció, vinieron truenos y relámpagos y una nube sobre el monte y un penetrante sonido de trompeta estremeció a todo el pueblo que estaba en el campamento. Mire, nada más yo pienso esto. Cuando dice aquí que había un sonido de trompeta, y dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo. Es decir, la gente no podía estar en sus casetitas frente a su casita de tienda. No, el pueblo salió de sus tiendas y rodeó el Sinaí. Habían unas vallas puestas, es decir, unos límites, unas verjas que Dios le había mandado a Moisés a poner, y le dijo estrictamente que nadie cruce esas vallas, sea hombre o sea animal, porque va a morir. ¿Ok? Es decir, hay unos límites que Dios ha puesto para que tú te acerques a Él. Cuando Dios está en su gloria. Y dice aquí que sacó al campamento al pueblo para recibir a Dios y se quedaron al pie del monte. Todo el monte humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Usted se imagina eso? Mire, dice aquí que el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Y esto, cuando yo escucho esta bocina, bueno, inmediatamente mi mente es asaltada por dos pensamientos. Uno, cuando estuve en el 2018 en Jerusalén, aquel viernes para recibir el sábado frente al muro de los lamentos, una de las cosas que me estremeció fue cuando se toca el shofar. Cuando se toca ese shofar de una manera, pero óyeme, impresionante, con aquel sonido, ese sonido que te penetra el corazón, que bueno, a lo menos nosotros no estamos acostumbrados a ese sonido. Los hebreos están acostumbrados a ese sonido porque en cada casa hay un shofar. Y ese shofar se sonaba y se hacían diferentes sonidos. Había sonidos cortos, había sonidos largos. Los sonidos largos significaba prepárense para estar ante la presencia de Dios. Y era un sonido penetrante. El otro recuerdo que me trae es aquí, que lo he echado de menos el tiempo que he estado fuera de mi casa, es que cada viernes a la puesta de sol, mi vecino José, y bendiciones José, y te saludo y pronto nos vamos a ver. Mi vecino José y mi esposo sacan el shofar y comienzan a dar 7 trompetazos. Y yo estoy segura que los vecinos ya lo están esperando porque ya llevamos mucho tiempo haciendo esto. Y cuando suena ese shofar, y a veces siempre se adelanta, José es el primero que lo toca. Ya le digo a mi esposo, prepárate que ya José está sonando el shofar. Eso es un aviso. Para eso se tonaban las trompetas. También en los ejércitos tenían trompetas y tenían los sonidos de la guerra. Es decir,
cada trompetazo tenía un sonido distinto porque daba un mensaje distinto. Asimismo, las trompetas, cuando antes se iba para la batalla, a lo menos así nos hicieron ver en las películas de el ejército de los Estados Unidos, que hacían tan 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 tan, era un sonido para levantarse. Y el otro era tan 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 tan. Eso significaba que alguien había muerto. ¿Ve? Es decir, que los sonidos de las trompetas sí marcaban un mensaje y el pueblo lo entendía. Y aquí dice que este shofar que sonaba mostraba de que la presencia de Dios se acercaba, estaba ahí. Y entonces, mire vuelvo al versículo 16 que dice que cómo amaneció ese día. Pareció una tormenta. Truenos, relámpagos, fuego, terremoto, porque dice que el monte no solamente humeaba como un horno, que ese fuego, se estremecía en gran manera. Imagínate tú parado de pie ante esos rayos, esos truenos, ese temblor, ese fuego en la cima de la montaña, y ese monte se estremecía. Esto es, como decía, como mi hija me recuerda que había una expresión que su papá, después que le daba una pelita o le daba un regaño, siempre le decía, para que aprendas. Y así hacían los papás. Entonces, yo veo aquí en esto, como quien dice, para que aprendas a no quejarte cuando estás delante. Porque este pueblo todavía no tenía conocimiento de la grandeza de ese Dios. Y por eso se estuvieron quejando por el agua de Mara, por la comida, por las carnes, que ya se estaban quejando del maná, se estaban quejando de que no había agua. Era para como quien dice, tú no sabes con quién tú estás bregando, tú no sabes todavía el Dios que te está guiando, tú no sabes quién es el que te ha liberado de Egipto, todavía tú no lo sabes. Esto es para que tú lo sepas. Esto es más o menos, yo lo veo de esta manera, ¿ve? Esto es para que tú lo sepas. ¿Quién soy yo? El Señor, verso 20, el Señor descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Pero espérate, para una cosa, es que se habían puesto unos límites que nadie podía cruzar. Sí, es cierto. Pero esos límites eran para el pueblo, no para Moisés. Y uno se pregunta por qué. Ahora yo te voy a explicar algo que quizás tú no lo habías pensado, pero yo necesito que tú lo sepas. Usted me va a preguntar, ¿es decir que Dios tiene preferencias? La pregunta está mal hecha. No es que si Dios tiene preferencias, es que si el hombre tiene preferencias. Porque Dios va a tener preferencia con el que tiene preferencia con él. ¿Por qué el pueblo no podía tocar el monte ni pasar los límites del monte? Y Moisés sí. Porque Moisés había preferido a Dios. Cuando tú comienzas a tener una cercanía con Dios, a ti Dios te da el privilegio de cruzar unos límites que otros no pueden cruzar. No. El pueblo, aun cuando había lavado sus vestidos, se había bañado, había lavado sus vestidos, no se habían acercado a sus esposas, no habían tenido sexo en 2 días. Con todo y eso, sus corazones todavía no habían creído. Su fe todavía no había crecido al nivel de poder conocer y entrar a la presencia de Dios. Y usted lo va a ver en las Sagradas Escrituras. Fíjese que aun cuando Jesús escogió 12 discípulos, los 12 no siempre estuvieron presentes VIP en todos los milagros. Jesús tenía 3 discípulos a los que le dio privilegios que no le dio a los otros 9.
Por ejemplo, Pedro, Santiago y Juan fueron los únicos discípulos que vieron cómo Jesús resucitó a la hija de Lázaro. De Lázaro no. Óyeme, ¿cómo es posible que yo cambie la historia? El rico que le pidió a Dios, óyeme, se me fue el nombre de él. Fíjate que cuando él se estaba moviendo con el Jairo, gracias, en la multitud estaban todos los discípulos, pero cuando le dan la noticia que la hija de Jairo había muerto, Dios le dijo a los discípulos, no, ustedes se quedan con la multitud y viene conmigo Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan fueron los únicos que vieron la transformación de Jesús en el monte de la transfiguración. Ellos nunca, los demás no lo vieron. Lo aprendieron cuando los muchachos se lo contaron. Pero cuando ocurrieron los hechos, solamente Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué? Porque esos discípulos habían hecho una preferencia por Cristo. Y cuando tú haces una preferencia por Cristo, cuando Él es lo primero en tu vida, tú no lo cambias por nada. Pues mira, Dios va a tener unas preferencias contigo. Y Dios te va a permitir ver cosas y escuchar cosas en forma VIP. Y Dios le daba unos privilegios a Moisés, porque Moisés le había dado unos privilegios a Dios en su vida. Por lo tanto, no es que Dios tiene predilecciones por la gente. No, Dios responde a tu predilección. Aquel que está cerca recibe la bendición más grande que el que está lejos. ¿Quién decide estar cerca o estar lejos? Y la historia, por eso a mí esta historia de María Magdalena, cuando Jesús llegó a la casa de Marta y Lázaro, Marta se quedó en la cocina, Lázaro se sentó al extremo de la sala. ¿Y dónde se sentó María? Pues María se sentó a los pies de Jesús, en contra de lo que se establecían en las leyes. Se supone que ninguna mujer se sentara en una audiencia de hombres. Y si iba a estar presente, tenía que estar detrás de la puerta, no podía estar de pasada la puerta, porque no le era permitido. Sin embargo, ella prefirió romper una norma religiosa y social de su cultura a fin de poder preferir a Jesús. Entonces estamos viendo que por eso es que Dios exaltó a María Magdalena por encima de Marta. Porque María mostró una preferencia por Cristo que Marta no mostraba. Por eso es que esta dinámica se da y a medida en que tú prefieras a Cristo, que ese es mi himno favorito, prefiero a mi Cristo, a medida que tú prefieras al Señor, el Señor te va a dar unos privilegios de estar más cerca de su presencia. Él te va a dar mensajes que a otro no le puede dar. Dios te va a dar revelaciones que a otro no les va a dar. ¿Por qué? Porque tú has deseado estar con Él. Y cuando tú le muestras a Dios que tu más grande placer es estar con Él, Él te va a mostrar que su más grande placer es estar contigo. Y esto es una lección que tú necesitas entender hoy. Y dice allí que el Señor llamó a Moisés y él subió. Y el Señor le dijo, desciende. Requiérele al pueblo que no traspase el límite por ver al Señor, porque multitud de ellos caerá. Y también los sacerdotes que se llegan al Señor, que se santifiquen para que no haga de ellos estrago. Y ahora usted me va a decir, espérate un momento, ¿y esos sacerdotes quiénes son? Pues yo quiero decirte que estos sacerdotes todavía no se había elegido la tribu de Leví como sacerdote. Cuando dice aquí, estos eran los padres de familia. Se consideraban que los padres de familia eran los sacerdotes de su tribu, de su clan. A eso se le llamaban sacerdotes porque todavía Dios no le había dado las ordenanzas de sacerdocios y de santuario. Todavía eso no ha llegado. Eso comienza del capítulo 21 en adelante. Bueno, más bien 20 cuando Dios da la ley y los 21 cuando da las otras leyes. Entonces,
Dios le dice, aún a los que son sacerdotes, que se santifiquen, porque yo voy a hacer estrago también con ellos. Espérate una cosa, que aquí estamos aprendiendo otra cosa. El hecho de que tú tengas un puesto de honor dentro de los conceptos religiosos, que tú tengas un puesto de honor, y vamos a hablar de hoy, que seas un pastor de iglesia, seas un líder eclesiástico, seas un presidente, vicepresidente, tesorero, secretario de asociación o de unión o de división interamericana o división norteamericana o división que sea, o tú seas un presidente mundial. Espérate una cosa, eso no te da a ti credibilidad de subir el monte si tú no has hecho una preferencia por Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que los títulos que hemos adquirido, que alguien nos dio, a nosotros ese es el pase VIP para entrar a la presencia de Dios. Pues no. El pase VIP de entrar más profundo a la presencia de Dios no lo da los títulos que tú conseguiste en esta tierra, que hiciste una licenciatura o un bachillerato en teología, o hiciste una maestría en teología, o tú eres pastor de la iglesia, o tú eres el primer anciano de tu iglesia, o tú eres el director de diácono de tu iglesia, o tú eres el pastor, o tú eres el vicepresidente, o tú eres el presidente. Perdóname, aquí los títulos no nos dan a nosotros ninguna credibilidad de santidad para entrar a la presencia de Dios. Y Dios lo dijo aquí claramente. Dile a los sacerdotes que se santifiquen, es decir, que se aparten del mal, que miren hacia adentro, no sea que yo también haga estrago con ellos. ¿Qué? Sí, Señor, así es la cosa. Y yo quiero decirle, hoy en día vemos muchas religiones donde los líderes religiosos son venerados como si fueran Dios. Incluso hay religiones que a sus líderes le llaman que ellos son la presencia de Dios en esta tierra, tanto como mujeres como en hombres. Hay personas que ven en su líder religioso la presencia de Dios como si fueran Dios mismo. Los adoran, les cantan, les veneran. Señores, aquí solamente Dios es uno y su rostro no ha sido visto todavía por los hombres y porque pueda sobrevivir. Los pintores se han emocionado y han hecho pinturas, y muy lindo, qué lindo que nos puedan poner una idea de cómo tener Dios, porque nuestra mente necesita tener un cuadro de las cosas. Eso no está malo, ¿ok? Eso no es malo, tener un cuadro de Jesús en nuestra casa. Y la gente dice, no, porque Dios no es así. Pues no importa. Nos da una idea. Lo importante es que usted no adore ese cuadro, ni le pida, ni le prende a vela. Pero usted puede tener un cuadro de Jesús. Pero quiero decirle que ni eso tampoco nos hace a nosotros entrar a su presencia. Es la santidad de nuestra vida, en la preferencia y el lugar que Dios ocupa en nuestras vidas. Eso es lo que nos da un pase VIP ante Dios. ¿Qué lugar ocupa Cristo? ¿El 64? ¿El 32? ¿El 28? ¿El 16? ¿O el primero? ¿Qué es lo que te mueve cada día? ¿Qué es lo que te motiva? ¿A quién le consultas cada cosa, grande o pequeña, aunque sea insignificante? Y le dices, Señor, toma control de esto. ¿Sabe qué? Que Dios se manifiesta más en gente humilde que en gente encumbrada, que por un título ganó un favor público o un favor religioso. Pero hay gente humilde que ha hecho de Dios su prioridad, y Dios a ese lo va a exaltar. Y Dios le dijo a él, cuidado con eso. Y dice aquí, Moisés dijo al Señor, el pueblo no podrá subir el monte Sinaí, porque tú mandaste, señala límite al monte y santifícalo. Pero el Señor le dijo, ve y desciende,
y subirás tú y Aarón contigo. Ahora Dios le da un privilegio a Aarón. Le da un privilegio a Aarón y dice, ven, ve y desciende, recuérdale al pueblo que no puede subir, pero tráete a Aarón. Pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite por subir al Señor para que no haga estrago en ellos. Fíjate que lo recalca en el versículo 24. Ni el pueblo ni los sacerdotes podrán subir. Wow. Y Moisés, que no era sacerdote, era sencillamente el que Dios eligió, un pastor de ovejas, un hombre común, de la tribu de Leví, sí, pero no era sacerdote. A ese Dios le dio el privilegio de subir a su presencia. Y el versículo 25 termina diciendo, entonces Moisés descendió y habló con el pueblo. Señores, yo no sé si tú te conformas con estar detrás de los límites o tú eres de aquellos que quieren ir por más. Pero desde que yo comencé esta jornada, esa ha sido una frase, un eslogan que yo he querido sembrar en sus cabezas, que usted no se conforme con ser uno más del pueblo de Dios que es movido como una oveja. Usted no se conforme con ser sencillamente un receptor de lo que otro dice. Yo te invito a que tú hagas de Cristo tu preferencia y que tú le des oportunidad a Dios a hacer lo primero en tu vida, que vayas por más, que no te conformes en ser un cristiano más que va a la iglesia y carga una Biblia y canta un himno y levanta las manos y tiene una oración enlatada. Yo te invito a tú hacer de tu experiencia con Dios una experiencia vibrante, real y poderosa. Una experiencia que te sacuda. Que aunque la gente diga, ay, yo no sé, yo creo que fulano se está poniendo loquito. O yo creo que esta señora está poniendo loquita. Porque tiene una pasión con Dios. Mire, mejor apasionate con Dios que te apasiones con el mundo. Lo que pasa es que nosotros no queremos ser diferentes. A nosotros nos gusta ser igual a todos los demás. Y si todo el mundo lo hace, yo lo hago, porque la mayoría manda. Y yo quiero decirte que en las cosas espirituales, Dios no anda con la mayoría. Y apréndelo. En las cosas espirituales, Dios no camina con la mayoría. Dios camina con la minoría. Por eso Dios... Y vamos a llegar posteriormente al versículo donde Dios le dice a su pueblo, no temáis manada pequeña. Porque Dios trabaja con grupos pequeños, no con grupos grandes. Hoy podemos hablar de las mega iglesias, esas iglesias que tienen 17,000 miembros, 32,000 miembros, que tienen que hacer 3 tandas de culto. De esas mega iglesias en las que tú te encuentras que tú eres un punto perdido en medio de toda congregación. Fíjate que Dios no anda con grupos así tan grandes. Dios anda con grupos pequeños de gente, no que diga que lo ama, sino que lo ame. No gente que diga que lo adora, sino que lo adora en espíritu y en verdad. No que gente que diga que le cree, sino que lo manifiesta en una vida de santidad. Dios camina con pequeños grupos. Y yo quiero que tú hagas de Dios tu prioridad. Porque a los que hagan de Dios su prioridad, Dios hará de ellos su prioridad. Que la gloria de Dios se manifieste sobre tu vida en el día de hoy. Le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de haber compartido este tema con ustedes. Pero mañana nos preparamos para el de mañana. Ay, Señor, mañana comenzamos a entrar a materia dura. Y vamos a estar, y recuerde que mañana en el tema de mañana esto va a ser debajo de estos truenos y de este relámpago y de esta nube espesa que desciende sobre el monte Sinaí. Bajo ese poder de gloria, mañana vamos a tocar el tema.
Así que el Señor te bendiga grandemente. Oramos al Señor. Padre, gracias porque hoy tú nos has enseñado que delante de tu presencia tenemos que tener cuidado de cómo nos presentamos. Porque tú no eres un Dios de madera o de piedra o de cemento que tiene ojos y no ve, y tiene oído y no oye, y no tiene boca y no habla, y tiene pies y no camina. Porque tú eres un Dios soberano, Dios grande y poderoso. Por eso, Señor, en esta hora te glorificamos y con humildad y con regocijo nos presentamos ante ti buscando tu rostro, tu bendición y el perdón de nuestros pecados. Oh Señor, muéstranos, pon ese pesar en nuestro corazón ante aquello malo que hagamos y no nos des paz, Señor. No le dé paz a nuestra alma si estamos en pecado. Enséñanos, Señor, a ir a las rodillas y a confesar y a apartarnos de nuestras malas conductas o el pecado que nace en nosotros. Ayúdanos a vivir en santidad delante de ti. Ayúdanos a mirarte con respeto, a hablarte con respeto, a saber cómo debemos comportarnos delante de tu presencia, Señor. Pero ayúdanos a hacer de ti nuestra preferencia, para que mientras quizás algunos no puedan traspasar los límites, nosotros podamos entrar y escuchar tu voz directamente a nuestros corazones. Entrego a todos mis hermanos en esta hora, confiando de que tú le vas a llevar en paz y en bendición. Gracias por estar nuevamente con nosotros, Señor, en esta transmisión y darme la oportunidad de haberla realizado. Gracias porque tú eres el que nos sostienes en medio del cansancio, porque hemos hecho de ti la prioridad. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo en esta mañana. Que el Señor te dé la paz, que hoy puedas hacer tu preparativo para recibir al Señor en tu casa, con tu familia. Hoy lo haré también yo también, con mucho gozo y con plenitud. Lo vamos a hacer, que para la gloria de Dios sea. Que Dios te bendiga grandemente y que tengas un feliz sábado y un hermoso viernes de bendición y preparación. Dios te bendiga. Estuvo contigo tu amiga Lizenit Polanco. Y recuerda que este ministerio es para llevar luz, esperanza y poder. Dios te bendiga.